Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo con los Franco. El día de hoy veremos el tema de funciones, dominio y rango. Primero que nada es importante definir qué es una función. Bueno, una función tiene una característica especial, ya que en una función siempre una cantidad depende de la otra. Un ejemplo de esto es en el teorema de Pitágoras, ya que encontrar la hipotenusa depende del valor del cateto opuesto y el cateto adyacente. Es igual que en la velocidad, ya que si queremos definir la velocidad de un carro o de una persona que corre, es importante que también sepamos el desplazamiento o la distancia que recorrió y el tiempo. Eso también puede definirse como una función, ya que la velocidad depende de la distancia y el tiempo. Y bueno, es como una grafiquita, una imagen alusiva a lo que es una función, ya que tenemos los valores de x, que estos es una variable independiente, ya que estos se pueden cambiar como nosotros lo queramos. Pero al momento que pasa como función, que es esta f, imaginemos que es una maquinita. Tenemos estos valores que pasan a la máquina y automáticamente la función f de x lo hace que se convierta en y, que son los valores de aquí. Estos son y, se considera una variable dependiente, ya que depende de los valores que tome x y de la transformación que pase por la función son los valores de y. Ahora veamos un ejemplo. Cuando se venden x unidades de cierto producto, la utilidad y está dada por la ecuación y es igual a 1.25x. Ahora nos preguntamos, ¿es y función de x? Pues sí es función, porque la utilidad, o sea, y depende de las unidades de producto, en este caso sería x. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ya que la cantidad o el valor que va a tomar y depende de la cantidad que valga x. Y aparte de lo que valga su función, ya que la está transformando. Ahora bien, definimos qué es dominio y rango. Bueno, dominio es todo el conjunto que se encuentra en x, o sea, todos estos valores que pueden ser cambiados, ya que es la variable independiente. Y el rango es todo el conjunto de números que se encuentra en y, todos estos valores que dependen de x, de los valores de x. Es importante destacar que x no puede tener dos valores de y, siempre tiene que ser uno. En cambio y sí puede tomar dos valores de x. Ahora, ¿cómo definimos el dominio de esta función? Bueno, el dominio, como bien dijimos, son todos los valores que tiene x. En este caso tiene desde el 1 hasta el 4, entonces por eso se pone entre llaves 1, 2, 3 y 4, que son todos los valores que están en x. Y y, ¿cómo definimos a y? Bueno, y es todos los valores que tomamos dependiendo de la x, solo los que tomamos, como aquí se muestra. A no la tomamos, ¿por qué? Porque 1 depende de b, 2 depende de c, 3 de d y 4 de b, pero ya no estás tomando la a, entonces son solo los valores que estás tomando. En este caso sería solo b, c y d. Y como lo vuelvo a repetir, aquí está una imagen alusiva que es, como ya les menciono, como una maquinita. Aquí tienes x, todos los valores de x, pero pasa a la máquina, al centro de la máquina. Entonces f, que sería la función, convierte los valores de x a y, que es el rango. Entonces x es todo el dominio, y es el rango. Ahora, ¿cómo obtenemos el rango y el dominio de funciones lineales? Esta es una función, es lineal. ¿Por qué? Porque no está elevada al cuadrado, no tiene raíz cuadrada o no está dividiendo otra expresión. Entonces, por lo tanto, se le llama funciones lineales.
Cabe destacar que el dominio en las funciones lineales siempre será menos infinito, infinito. Y el rango es lo mismo, será menos infinito, infinito. ¿Pero por qué? Porque existen dos tipos de líneas, que son las horizontales y las oblicuas. Estas son presentes en las funciones lineales. Las verticales no pueden estar presentes en las funciones lineales. Entonces, las funciones horizontales vienen desde menos infinito hasta infinito, ya que no sabemos desde dónde empezó, porque siempre se empieza desde los números negativos hasta el positivo. Entonces, no sabemos desde dónde empezó, porque es una línea recta y es horizontal. No sabemos, entonces se toma como que es desde menos infinito, porque son los números negativos, hasta infinito, que son los números positivos. Es igual con las oblicuas, que son estas líneas que están aquí, que se muestran. Estas igual, no sabemos desde dónde empezó, solo sabemos que empieza desde los negativos, pero no sabemos desde dónde. Entonces, por eso se dice que es de menos infinito hasta el infinito, porque no sabemos hasta dónde vaya a acabar. Lo mismo con esta. ¿Y cómo saber si una gráfica corresponde a una función? Bueno, esto es sencillo, ya que puedes trazar una línea en cada uno de estos dibujitos presentes en las gráficas para saber si es o no función, ya que si esta línea pasa por 2 puntos, eso quiere decir que no es función, pero si pasa por uno solo, sí es función. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica. Aquí, si trazamos una línea, pasa por 2 puntos. Si la trazamos aquí, pasa por 1, pero aquí trazamos otra y nos damos cuenta que pasa por 2 puntos. Entonces, por lo tanto, esta no corresponde a una función. En esta otra es lo mismo. Trazamos una línea y nos damos cuenta que pasa por 2 puntos. Igual acá, si trazamos otra, pasa por 2 puntos y por lo tanto tampoco corresponde a función. Pero en esta vemos algo interesante, ya que al trazar una línea solamente pasa por un punto, ya que nos podemos ir de largo y en ningún momento choca con otro, simplemente con uno. Entonces, por lo tanto, esta sí es una función. Al igual que acá, tenemos una línea horizontal que, aunque aquí esté cortada, al trazar una línea recta, una línea vertical, nos damos cuenta que pasa por un solo punto. Entonces, por lo tanto, esta sí corresponde a una función. Aquí vemos que pasa por 2 puntos al trazar la línea recta. Entonces nos damos cuenta que al pasar por 2 puntos no corresponde a función. Y aquí, aunque no tenga la línea trazada, tiene los puntos, pero si nosotros hacemos una línea imaginaria, nos damos cuenta que no corresponden a... que al trazar una línea pasa por un solo punto. Al trazar una línea nos damos cuenta que no pasa por 2 puntos, simplemente por uno. Entonces, por lo tanto, esta también corresponde a una función. ¿Y cómo obtenemos el rango y el dominio de funciones cuadráticas? Bueno, el dominio en este caso, en estas funciones cuadráticas, son todos los números reales, todos. Pero ahora, ¿qué pasa con el rango? Hay una fórmula que es para encontrar el vértice. Lo primero que se tiene que hacer es encontrar el valor de A, B y C en una función. Que si no han visto, que si no saben cómo sacar A, B y C en una ecuación o en una función, tenemos un primer video en donde lo explicamos por si quieres ir a verlo. Bueno, entonces la fórmula para calcular X es menos B sobre 2A. Pero ahora, ¿cómo obtenemos Y? Bueno, Y la obtenemos al sustituir los valores de X en la función. Entonces obtenemos que el vértice es X, Y. Y como ya habíamos dicho, el rango corresponde a Y. Entonces nos quedaría que puede quedar en menos infinito, Y o menos Y, infinito. Es cualquiera de estas dos, pero eso depende del signo del valor de Y. Por ejemplo, si tenemos menos Y, o sea, si Y corresponde a 2, si tenemos menos 2, entonces empezaríamos con menos 2, infinito. Si tenemos 3 positivo, entonces corresponde a menos infinito, 3. Ahora veamos un ejemplo. Ok. Encontrar el dominio y el rango de las siguientes funciones.
función de x menos x cuadrada más 3. Para obtener el valor de a, b y c, tenemos que es el coeficiente de la primera variable al cuadrado, b es el coeficiente de la variable independiente y c es el número. Entonces, como ya les mencioné, tenemos un video explicando cómo sacar estos valores. Es el primer video que subimos. Entonces obtenemos que a es igual a menos 1, b es igual a 0, que aunque no está aquí, la variable corresponde a 0 porque no está presente. Pero de igual forma se pone, y c es igual a 3. Entonces tenemos que la fórmula es x es igual a menos b sobre 2a. Ahora tenemos que sustituir los valores. X es igual a menos 0, porque b corresponde a 0, entre 2 sobre menos 1, ya que a es igual a menos 1. Seguimos sustituyendo. X es igual a menos 0 entre menos 2, porque 2 por menos 1, menos 2. Entonces obtenemos que es menos 0 entre menos 2 es 0, porque negativo por negativo es positivo y 0 entre 2 es 0. Ahora, ya que tenemos el valor de x, sustituimos en la función original. Entonces quedamos que es y o f de x, que es lo mismo. Entonces, menos 0 al cuadrado, que es lo que vale x, más 3. Entonces obtenemos que y es igual a 0 más 3. Y el resultado final es 3. Entonces nuestro vértice es 0, que es x, 3, que es y. Entonces el rango es menos infinito. ¿Por qué? Porque ese es positivo. Menos infinito, 3 positivo. ¿Y por qué se pone entre corchetes? Porque el 3 sí se utiliza. Cuando tenemos paréntesis, eso significa que el número no se utiliza. No entra entre todos los números que están en el rango. Pero cuando está entre corchete, sí se utiliza el 3. Entonces el dominio también es menos infinito, infinito, como ya lo habíamos mencionado. Y una prueba de esto, tenemos la gráfica. Aquí tenemos el vértice en 3 positivo. Entonces quedamos que para el rango es desde los negativos hacia arriba. Entonces tenemos que, no sabemos desde dónde empezó. Entonces por eso es menos infinito y termina hasta el 3 positivo. También tomando el valor de 3. Ahora tenemos otras, que son las funciones con raíz. Entonces, ¿cómo obtener rango y dominio de funciones con raíz? Bueno, tenemos primeramente que buscar unos números, unos elementos que sean diferentes a 0. Esta expresión es diferente a 0. Entonces, lo tenemos que igualar, que sería ax, que correspondería a un número a, y b también correspondería a un número. Entonces, al momento de igualarlo a 0, tenemos que dejar sola a x. Entonces, vamos desplazando b, que al pasar al otro lado pasaría a negativo. Y para dejar a x sola tenemos que quitar esta a, y como está multiplicando pasa dividiendo. Entonces quedaría x es igual a menos b sobre a. Y aquí quedaría, como está negativo, igual que en las anteriores, es menos b sobre a, infinito. Y el rango siempre va a ser 0, infinito, empezando con corchetes. Ahora vemos por qué. Porque al graficar vemos que el rango que se obtiene es desde abajo hacia arriba, desde los negativos hacia arriba, pero empieza desde 0. Entonces se toma desde el 0 hacia arriba porque no sabemos hasta dónde va a terminar, por lo tanto es infinito. Aquí grafiqué de nuevo otra, pero con signo negativo, para que vean que aunque sea de un lado o de otro, sigue siendo 0, nunca va a bajar, se queda en eso, se mantiene constante en el 0. Ahora veamos un ejemplo de esto. Función f de x es igual a raíz cuadrada de x más 4. Ok, entonces tomamos que el dominio es la igualación a 0. Tenemos que buscar un número diferente a 0, ya que en las raíces cuadradas no se puede sacar la raíz de números negativos. De 0 sí, si lo toman en su calculadora se dan cuenta que la raíz cuadrada de 0 es 0, pero en negativos sale error. Entonces por lo tanto tenemos que buscar un número que dé 0 hacia adelante. Entonces se iguala a 0 y se despeja a x.
Entonces, como eso está sumando, pasa restando con su signo negativo. Entonces tenemos que el dominio es menos 4, infinito. Y pues el rango, como bien dije anteriormente, va a ser desde el 0 hasta el infinito. Ahora, ¿cómo obtenemos rango y dominio de funciones racionales? Bueno, como en las otras, el dominio se iguala el denominador, solo el denominador, a 0 y obtenemos el valor de x. Y el rango es el coeficiente de x del numerador entre el coeficiente de x del denominador. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Función f de x es igual a 1 sobre 3x más 6. Ok, entonces el dominio tenemos que lo tenemos que igualar a 0. Entonces 3x más 6 igual a 0. Despejamos, 3x es igual a menos 6 porque está positivo, pasa negativo, pasa restando. Ahora tenemos que dejar a la x sola, entonces como esto está multiplicando pasa dividiendo, entonces nos queda x es igual a menos 6 tercios, que al dividir esto nos queda menos 2, entonces tenemos que, entre paréntesis, menos infinito porque empieza desde el menos infinito, coma, menos 2, unión, menos 2, infinito. Y el rango es el coeficiente del numerador entre el coeficiente del denominador, que sería 0, ya que aquí no tiene x. En la parte del numerador no tiene x, entonces se toma como 0. Y aquí el coeficiente del denominador de x es 3, entonces 0 entre 3, 0. Entonces nos queda que es menos infinito, 0, unión, 0, infinito. ¿Por qué unión? Porque no podemos quedarnos solo con el negativo, tenemos que llegar al positivo, entonces por eso se toma que es infinito, es unión, ya que, bueno, es menos infinito, menos 2, hasta ahí termina, el 2 no se toma, se une, menos 2, infinito, entonces todos estos valores que están entre el menos 2 no se toman, es lo mismo que en esta otra. Ahora, pasando a la gráfica, nos damos cuenta que toda esta línea que está por la gráfica no pasa, si se fijan, solamente está desde aquí, desde este punto hacia la izquierda, entonces no está pasando por el menos 2 y de este lado tampoco, solo de este lado donde están los cuadros azules hay gráfica, entonces aquí ya no pasa por el menos 2, por eso ese es el dominio. Ahora con el rango dijimos que se toma los valores de y. Si se fijan, esta línea ya no está pasando, no choca con el 0. Al igual que de este otro lado, por eso es desde el 0. Y de este lado era el menos 2. Bueno, hasta aquí llegamos. Les recuerdo darle like y suscribirse para ver más videos y no olviden dejarnos en los comentarios qué otro tema quieren que les expliquemos los hermanos Franco y con gusto le hacemos un nuevo video. Nos vemos.